Hola, vamos a dar inicio a nuestra octava sesión del curso de Fenomenología de la licenciatura en Filosofía del semestre de otoño de 2020 de la UAP. Bueno, la clase pasada nos quedamos ahí con Heidegger, ¿no? Un poco de cuestiones biográficas y lo que generalmente se entiende por fenomenología hermenéutica en términos muy generales. Y en esta sesión vamos a dar paso ya a la octava sesión, ¿no? Entonces, bueno. Y por cierto, el cuestionario pues ya es esta semana. Yo creo que se los mando mañana temprano. Igual van a tener más o menos 5 días. 5 o 6 incluiría hasta esta sesión. Así estaba programado. Ya me di cuenta que moví las sesiones a los jueves. Y las moví por lo del 15, ¿no? Que era martes, y ya se me quedó costumbre. Las voy a regresar yo creo a martes, ¿no? Nadie me dijo nada y a mí ya se me volvió como costumbre que los jueves. Pero bueno, entonces pues pasamos directamente a Ser y Tiempo, ¿no? Y empezamos con el prólogo. Aunque formalmente hablando, pues el prólogo no tiene un nombre, ¿no? No dice nada, ¿no? Es una media página, ¿no? Así empieza Ser y Tiempo. Pero en esas pocas líneas se dice mucho de la obra, ¿no? Entonces, se empieza con una cita del Parménides de Platón, ¿no? En ese, que por cierto es un diálogo muy bello, se discute lo que es ser y lo que es no ser, ¿no? Bueno, lo que sería ser un filósofo y un sofista, verdad, falsedad, unidad, multiplicidad, muchas cosas, ¿no? Pero en torno a ser y no ser. Y bueno, se llega a la aporía en ese diálogo de no saber de qué se habla cuando se está hablando de ser. Aunque bueno, ahí es ente, ¿no? De ente, ton. Bueno, aquí se anuncia el propósito del libro. Replantear la pregunta por el ser, y justo lo primero es reformularla como la pregunta por el sentido del ser, ¿no? Heidegger dice, pues en Platón estuvo al vilo, ¿no? Y Aristóteles con esa pregunta se ocuparon y de repente cayó en el olvido, ¿no? Y tenemos más claridad que la que tuvieron ellos, no. Que por cierto, ahorita van a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con fenomenología? Más adelante se va a explicar por qué la fenomenología en Heidegger, que se vuelve fenomenología hermenéutica, finalmente la bautiza como ontología fundamental. Pero bueno, Heidegger mismo explicará, y esto lo vamos a ver en esta sesión, que el modo de preguntar predetermina el modo de responder. Dejar de preguntar por el ser, ¿no? Aunque bueno, era la pregunta por el ente, ¿qué es el ente? Abandonar el modo de preguntar que inauguró Platón, ¿no? Más bien, cuestionarse por ese abandono es la única manera de replantear la pregunta, de liberarla de su anquilosamiento metafísico, ¿no? Porque la pregunta era, ¿qué es el ente? Y bueno, desde ahí Heidegger dice, bueno, preguntar de esa manera, preguntar por el qué, es preguntar por el fundamento en general, ¿no? O podríamos decir incluso por el arjé. Pero preguntar de esa manera nos orilla a presuponer que la respuesta es un ente, un algo concreto y determinado. El ser se identifica entonces con otro ente más, ¿no? Ya sea la idea o la substancia o el espíritu absoluto, y de esta manera se pierde la pregunta misma, ¿no? Porque se deja de preguntar por el ser del ente, ¿no? Que esa es la pregunta de la ontología para Heidegger, y se le interpreta como un ¿qué es el ser? ¿No? Aunque la pregunta sí fue planteada así, pero ese planteamiento está presuponiendo algo, y por eso Heidegger dice es necesario replantear la pregunta, volverla a reformular, entonces preguntar por el sentido del ser, ¿no? Con esa reformulación se deja de presuponer, como hizo la tradición, que el ser sea algo determinado óntico, un superente, ¿no? Es dejar de preguntar por el qué del ser,
¿no? Por la quiridad, y preguntar por el cómo de su despliegue, ¿no? O más husserlianamente, como yo exponía esto, las esencias husserlianas, ya no como el qué, sino el cómo, las condiciones de posibilidad de su aparecer, pero no en tanto una sustancia material. Lo mismo con el ser, dejarlo de pensar como un qué, ya sea formal, sustancial, material, y pensarlo como un cómo de su ser, ¿no? O de su darse. Entonces, bueno, ahí está esa ambigüedad entre ser y ente, sein, seiende, enai, ton, ¿no? Que bueno, en nuestro idioma son un poquito raros, ser y ente. Se pierde que ente remite a ser, lo que no pasa en otros idiomas, ¿no? Quizá podríamos decir ahí ser, la diferencia entre ser y lo que es, o ser y lo que está haciendo. Pero bueno, nótese que este es justo el modo de proceder de la fenomenología, que deja de considerar a la esencia como un qué sustancial, como un sustrato último cuyo estatus ontológico sea conflictivo, y en cambio la piensa como las condiciones a priori que posibilitan el cómo del aparecer. Heidegger está aplicando la fenomenología ya no a objetos concretos o regiones ontológicas específicas, por más generales que sean, ¿no? La región de actos de conciencia, por ejemplo, sino que aplica la fenomenología a la pregunta por el sentido del ser en general. Esa pregunta, que es la más general, al mismo tiempo se va a revelar como la más concreta. Y esto también lo vamos a ver en esta sesión. Y bueno, si la clase pasada hablábamos de una fenomenología hermenéutica y la caracterizábamos por subrayar el cómo del ser de mi propia existencia, hay que agregar que justo por ocuparse con el ser o del ser, del ente que soy yo mismo, es una ontología. Desde luego es una ontología peculiar, que habría que llamar ontología fenomenológico-hermenéutica, pues no estudia el ente en cuanto tal desde la perspectiva de su qué, sino respecto del cómo de su ser, ¿no? Sobre esto también vamos a regresar en otras sesiones. Y bueno, ahí pues habría un montón que decir de la palabra ontología, metafísica, pero bueno, eso quizá ya lo vieron en su curso, si no ahorita hago ahí alguna mención general. Pero bueno, dicho lo anterior, pasemos a la segunda parte del prólogo, donde se anuncia la dirección de la pregunta, ¿no? La primera parte se menciona lo del Parménides el sofista de Platón, donde se cae en esa aporía de qué es el ser, o de qué queremos decir cuando decimos que algo es, ¿no? Y entonces hay que replantear esa pregunta como la pregunta por el sentido del ser. Y después en la segunda sí, bueno, el propósito del texto de Ser y Tiempo es la reelaboración concreta de la pregunta por el sentido de ser. Y su meta provisional es la interpretación del tiempo como el horizonte de comprensión del ser. Fin de la cita. Si la pregunta tiene que ser vuelta a formular, si tiene que ser repetida, es por la razón ya mencionada, ¿no? De que el modo de preguntar ya presuponía un modo de responder equitativo. Tiene que volver a ser planteada, pero desde este modo, desde este nuevo modo de preguntar, para superar esa predeterminación de la comprensión de ser que ya damos por supuesta. Al ser reformulada desde el cómo de la ejecución modal del ser, se descubre que el horizonte o sentido que posibilita la comprensión, bueno, ahí horizonte y sentido sí son más o menos sinónimos, ¿sí? Entonces el sentido del ser es el horizonte, aquello que posibilita que entendamos algo así como ser. Y justamente ese horizonte es el ente, del ser y del ser, que siempre es ser del ente, ese horizonte es el tiempo. Aquel fundamento, entre comillas, porque al final se va a revelar que es un fundamento infundado, aquel fundamento que hace posible algo así como ser,
es entonces el tiempo, ¿no? De ahí que el título de la obra sea Ser y Tiempo, ¿no? ¿Por qué se llama la obra Ser y Tiempo? Aquí estamos resumiendo, ¿no? Tiene que venir luego la explicación a lo largo del tratado, aunque no vamos a ver todo, pero bueno, por lo menos las líneas generales. Pero lo que sí es que les debe quedar claro que se llama así, es por esa razón, porque la tesis principal del libro es que el sentido del ser es el tiempo. El sentido del ser es el tiempo. Si la llamada metafísica tradicional había considerado como contrarios al ser y al tiempo, pues al primero se le atribuye la inmutabilidad, la invariabilidad, la eternidad, la fuente de verdad universal. Al segundo se le atribuía o se le atribuye lo efímero, lo pasajero, lo mutable, lo aparente, y se le considera la fuente de la opinión y del error, ¿no? Al tiempo. Esta idea de como que si el ser verdadero fuera aquello que nunca cambia, y el tiempo, por contrario, es lo que rige lo contingente, mutable, etc. Pero bueno, eso es una presuposición, ¿no? Que no esclarece por qué. Más bien da por supuesto una comprensión de ser a partir de la cual entonces el ser se opone a lo fugaz, contingente, efímero, al tiempo. Pero en realidad Heidegger va a decir, bueno, es que ese es un prejuicio que tiene que ver con una interpretación del ser muy concreta y que tiene que ver con algo concreto de la historia de la metafísica y que se dejó incuestionado. Pero si lo volvemos a cuestionar, pues en realidad vamos a descubrir que el ser no es lo opuesto al tiempo, sino que el tiempo es lo que posibilita aquello que llamamos ser. Que esto haya sido así es solo por la manera en que se preguntaba por el ser, ¿no? Que presupone una precomprensión de este, no esclarecida. Y por ello es necesaria la reformulación de la pregunta. No es el ser lo opuesto al tiempo, sino el tiempo el fundamento, ¿no? Horizonte y sentido, que posibilita el despliegue y ejecución del ser. De aquí que a esta época de su pensamiento Heidegger la llame ontología fundamental. El fundamento del ser es, podemos decirlo ya, el tiempo, ¿no? Y ya lo hemos dicho. Desde luego, esto de una manera en que el ser deja de ser comprendido como lo ahí presente constante, que es justo el modo en que se interpretó al ser como ente, y en la que se deja de oponer el ser como lo eterno al tiempo como lo efímero. Por ello la denominación puede engañar, ¿no? De ontología fundamental. De hecho, en sentido clásico, la llamada ontología fundamental, bueno, si pensamos ese concepto en un sentido más metafísico clásico, pues la ontología fundamental de Heidegger ni es ontología, pues no hay un estudio sistemático del qué del ente, ni es fundamental, pues no hay la identificación del fundamento, arjé o principio del ente con un algo concreto óntico, ¿no? Con otro ente entre los entes, aunque de mayor dignidad y perfección, como sería la res cogitans o Dios o las mónadas, ¿no? Que el ser se haya interpretado de esa manera, como, bueno, es que el ser es lo presente ahí, constante, inmutable, invariable, etc., justamente tienen que ver con el tiempo, ¿no? Quizá regresemos en otra clase a eso, pero no estoy seguro, así que más vale la pena adelantarlo de una vez, ¿no? Porque son pocas clases de Heidegger. A eso Heidegger lo va a llamar metafísica en la presencia. Y bueno, está diciendo, el horizonte de comprensión de ser es el tiempo. Y si al ser se le identifica, bueno, aquí sí ya al ser en el sentido de ente, ¿no? De lo que es. Si a lo que es se le identifica al ente como algo que está ahí presente de forma constante, ¿no? Y entonces pues este ente es, pues sí, ¿por qué decimos que este ente es? Porque esto decimos que el sacacorchos es, ¿no? O está siendo, pues porque está ahí presente, ¿no? Ahora este es un ente con menor dignidad a un número que ese no es efímero
contingente y fugaz, según la metafísica tradicional. Pero bueno, lo que viene a decir Heidegger es lo que está ahí detrás es el tiempo. El tiempo es lo que determina, ¿no? Y por eso Heidegger dice, bueno, metafísica de la presencia, porque identificaron a lo que es con una de sus modalidades de ser, que es ser presente. Y entonces esta idea de la metafísica tradicional tiene que ver con identificar al ser con una de las modalidades que lo posibilita, que es el presente, ¿no? Y entonces el ser se entiende como lo que está presente, ahí presente. Y por eso el ser más perfecto, bueno, aquí el ente más perfecto, pues es el ente que siempre está ahí y es idéntico a sí mismo, etcétera, ¿no? Entonces, pues Dios, ¿no? Se diría, bueno, Dios sería el único ente que es idéntico a sí mismo. O el eidos, o la substancia, o lo que quieran, pero justamente porque se parte de la idea de que ser es ser presente. Pero bueno, ¿por qué? ¿De dónde salió eso? Y justamente, y lo más importante, si ser lo que es, bueno, ser del ente, ¿no? Se identifica con presencia, con estar presente, o con ser presente, pues para Heidegger esa es prueba irrefutable de que el horizonte de comprensión del ser, ¿no? El sentido del ser es el tiempo, en este caso el presente, pero no es el único, ¿no? Podríamos interpretar al ser desde el pasado, desde el futuro, y por eso se llama ser y tiempo, ¿eh? Y luego vamos a ver que el tiempo remite a una comprensión del ser de la propia existencia, ¿no? Entonces, bueno, ahí están ligados. Esa comprensión del ser de mi propia existencia tiene que ver con que yo soy tiempo, ¿no? Yo soy un ente que se despliega temporalmente y de ahí viene la comprensión de ser dominante. Pero bueno, el tiempo entonces es el fundamento del ser en un sentido completamente nuevo de fundamento. No es el fundamento a la manera de una causa, ¿no? O de algún sustrato material o formal, sino justamente como el horizonte, ¿no? O estructura esencial, para decirlo husserlianamente. Es la estructura esencial que permite el despliegue del ser del ente. Y el estudio del ente, lo que nos permite hablar de ontología, no es el estudio de los atributos reales, materiales o formales de ese algo concreto, sino el análisis fenomenológico hermenéutico del ser del ente. A esto el oriundo de Meshkir le llama diferencia ontológica, y es uno de sus grandes aportes a la llamada ontología. O sea, que no es lo mismo ser que ente, ¿no? Que bueno, eso ya lo habían visto los griegos, pero el que Heidegger vuelva a resaltar eso es fundamental, porque probablemente tiene razón. Aunque los griegos vieron la diferencia entre ser y ente, identificaron al ser o interpretaron al ser, al menos en parte, ¿no? Siempre ahí se puede polemizar, pero bueno, al menos en parte y mayoritariamente, interpretaron, aunque distinguieron ser de ente, interpretaron al final ese ser como otro ente, simplemente que un ente que tenía que cumplir otro tipo de requisitos. Y bueno, esa es la llamada diferencia ontológica. Y lo más importante a tener en cuenta es que nunca hay ser sin ente o ente sin ser, ¿no? Que haya copertenencia no quiere decir que hay identidad e igualdad entre uno y otro. La diferencia entre ser y ente es la diferencia fundamental desde la que parte todo el pensamiento heideggeriano, ¿no? Entonces, bueno, aquí les decía, en sus cursos de metafísica, de ontología, quizá vieron esto, quizá no. Yo, aunque lo hayan visto, cuando me toca dar seminario de metafísica, generalmente me toca dar, o de ontología, bueno, creo que viene mezclado, ¿no? Seminario de ontología y de metafísica. Problemas de ontología y de metafísica. Yo siempre vuelvo a explicar esto y ahorita lo voy a volver a explicar porque es la ontología fundamental, ¿no? Aunque se repita y suene, pues sí, demasiado exagerado estar todo el tiempo regresando al holobrismo, me parece muy importante, ¿no? Vamos muy rápido. Esa diferencia está en Platón, está en Aristóteles de forma todavía más clara,
Y los medievales llaman la diferencia entre metafísica general, ¿no? Metafísica generalis y metafísica particular, ¿no? Sí, particular, metafísica particularis. Una es la ontología, aún así la podríamos llamar propiamente ontología, tal cual la define Aristóteles, aunque Aristóteles no use la palabra ontología, pero bueno, lo define a esa ciencia. Si pensamos en logos, ¿no? El estudio sobre el ente o sobre lo que es, Aristóteles lo define como el estudio de lo que es en cuanto tal, aquello que es en cuanto tal, o sea, no el estudio de lo que es en tanto que es mesa, o en tanto que es silla, o en tanto que es insecto, o en tanto que es estrella, o en tanto que es Dios, o en tanto que es mortal, sino en tanto que es. Por eso metafísica general, estudio del ser en cuanto tal, o de lo que es en cuanto tal. Y luego metafísica particular, porque ya es el estudio del ente en tanto alma, en tanto mundo, en tanto Dios, ¿no? Que ahí, y esa es la metafísica particular. Y esos son los temas clásicos de la metafísica: Dios, alma, mundo, ¿no? Pero bueno, pasemos a la introducción. Dejemos de lado ese prólogo donde se relaciona esto. Y si no les queda muy claro de momento así, ay, ¿por qué si estamos hablando de fenomenología de repente pasamos a ontología y a metafísica? Eso probablemente se vea hasta la siguiente sesión, pero pues no lo pierdan, porque Heidegger acaba diciendo, la ontología en realidad es una ontología fundamental. Vamos a explicar por qué, pero bueno, eso en la sesión que viene. Pasemos a la introducción y digamos que lo tratado en el parágrafo 1 ya fue aquí a grandes rasgos mencionados. Si existe la necesidad de volver a plantear la pregunta por el sentido del ser, es justo porque la pregunta había sido mal formulada. Bueno, no mal formulada, sino formulada de una manera en que ya presuponía algo y no se hizo explícito aquello que presuponía, ¿no? Al preguntar por el qué es el ser, ¿no? El toti estin, o toti ton de Platón, ¿no? Pero bueno, la clásica toti esti, que es el ser. ¿Qué es lo que este modo de preguntar de la metafísica tradicional presupone? Heidegger lo resume en los 3 prejuicios, ¿no? En los llamados 3 prejuicios del ser. Y que tienen que ver con esto que ya dije. Esos 3 prejuicios tienen que ver con que el ser se identificó con el ser presente. Y es que el ser es el concepto más general. Eso es el primer prejuicio. El segundo es el concepto indefinible. Ser es un concepto indefinible. Y el tercero es que el ser es un concepto sin más comprensible, ¿no? Sin adentrarnos en la explicación, nótese que estos prejuicios remiten a la metafísica tradicional y ya los encontramos al menos como discusión en Platón y Aristóteles, ¿no? Aunque bueno, Aristóteles está justamente esa discusión, no es el concepto más general, no es, sino tiene que ser transversal, pero bueno, está discutiendo eso igual que Platón, ¿no? Lo que sí es que ser para ambos se predica de todo, ¿no? Y eso es lo que les llama la atención. Si el ser se predica de todo, ¿qué posibilita que atribuyamos el ser a entes tan distintos y a regiones tan disímiles, ¿no? ¿Por qué no causa conflicto decir ser, ¿no? El perro es, la silla es, los números primos son, y además podemos decir que son, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿por qué podemos predicar ser de todos? ¿No? Al ser el predicado, o bueno, el concepto más general, su generalidad, aunque ya les dije ahí eso de generalidad lo discute Aristóteles, pero bueno, supongamos eso, su generalidad solo sería equiparable a la unidad, ¿no? Por eso Platón en el Parménides discute entre... de hecho, para Platón, el concepto más general en el Parménides no es el de ser, sino el de uno, unidad, porque igual la unidad se predica de todo. Así como yo puedo decir del perro que es, de la silla que es, de los números que son, de Dios que es y de lo que quiera, que yo soy, lo mismo puedo hacer con la unidad. Puedo decir un perro,
una vaca, una mesa, un número, un grupo de números primos, etc. Entonces, esos son temas bien interesantes, ¿no? Pero bueno, regresemos aquí. Su generalidad sería equiparable a la unidad. Así como decimos que la silla es, decimos una silla, ¿no? Era lo que les estaba diciendo. Y esto se aplica para cualquier ente. Ahora, ¿pero por qué se aplica para cualquier ente? Pero bueno, como se aplica a cualquiera, entonces no puede definirse, ya que cualquier definición lo implica como el género supremo, aunque no sea un género, ¿no? Eso también Aristóteles dice, bueno, el ser no es el género que está por encima de todos. Sin embargo, sí lo podemos aplicar a todos. Pero bueno, a partir de eso se crea eso de, bueno, entonces no podemos definir al ser, ¿no? Porque para definir el ser usamos el es, ¿no? Yo si quiero definir el ser tengo que decir, el ser es esto. Pero, y esa es la trampa de todo, bueno, voy a seguir explicando los prejuicios, la trampa de todo es que cuando yo utilizo el ser así, el ser es esto, eso, querer definir al ser de esa manera, ya presupone estarlo interpretando como un ente. Por lo demás, no requiere ser definido, ¿no? Pues es comprendido sin más. Cuando alguien dice que es tarde, o es temprano, o es un buen día, o es un mal día, o la cerveza es una bebida refrescante, todos lo entendemos sin necesidad de alguna explicación de aquello que sea ser, ¿no? No le pedimos que nos defina ser para entender lo que nos está diciendo. Aceptando estos prejuicios, no hay nada que podamos modificar o nada que podamos poner en cuestión. Estamos como prisioneros de estos límites estos límites de la metafísica tradicional, ¿no? Estos límites que ya delineó y que predelineó a toda la historia de la metafísica. Pero la cuestión está en que estos prejuicios se sostienen en una comprensión del ser del ente no esclarecida, ni tematizada, ni puesta en cuestión, ¿no? Si nosotros queremos resolver esos prejuicios desde los mismos parámetros que puso la metafísica tradicional, nunca lo vamos a poder resolver. Vamos a caer en puras contradicciones y aporías. Por eso Heidegger dice, es que esos prejuicios remiten a una comprensión del ser, y esa comprensión del ser tiene que ver con el modo en que se preguntaba, y ese modo que se preguntaba tiene que ver con pues todo, bueno, eso sí, bueno, tiene que ver con la existencia concreta, ¿no? ¿No? Con la existencia cotidiana. Y en última instancia, el horizonte que lo posibilita, el horizonte de comprensión es el tiempo. Pero bueno, y es por esto, y esto es así porque nadie puso en duda, según Heidegger, el modo de preguntar, ¿no? Si aceptamos el modo de preguntar, pues estamos condenados a no salir. Por eso en el parágrafo 2 se pasa al análisis de la estructura formal de la pregunta por el ser, para hacer patente que el modo de preguntar determina el tipo de respuesta que se dará. Dicho esto, es algo que ya había sido entrevisto desde la antigüedad clásica, probablemente desde Platón, aunque sin ambigüedad podemos identificarlo en la época del surgimiento de la hermenéutica germana, ¿no? Con Schleiermacher. ¿No? Schleiermacher ya está muy claro ahí que el modo de preguntar determina el tipo de respuesta que voy a tomar, a tener. Que bueno, en Platón ya está, simplemente que no lo aplican a la pregunta misma por el ser. Retomando y reinterpretando esta tradición, reformulando el llamado círculo hermenéutico, ¿no? El fenomenólogo de la selva negra afirma que todo preguntar apunta a algo y aquello a lo que apunta está determinado justo por lo que se busca. Nadie podría preguntar nada sin tener ya una precomprensión, aunque sea muy general y vaga, de aquello por lo que pregunta, sin al menos haber escuchado alguna vez la palabra, ¿no? Yo no podría preguntarme por la ontología fundamental
sin haber tenido absolutamente ningún conocimiento al respecto, ¿no? Yo no podría plantear ninguna pregunta sobre la ontología si nunca había escuchado ontología, ¿no? Así, hasta que una vez que ya escuché, por lo menos tengo que haber escuchado la palabra para decir, ah, bueno, ¿y esa palabra qué quiere decir? Pero si no tengo la más remota idea, ¿no? No puedo preguntar sobre eso. Puedo preguntar, o podría hacer una pregunta de por qué no tengo la más remota idea. Pero entonces, justamente, solo puedo preguntar de algo de lo que ya tengo alguna noción. Y de ahí que existan 3 puntos pertenecientes a todo preguntar. El primero, aquello por lo que se pregunta. Aunque bueno, ahí la traducción a lo mejor los confunde. Así que siempre voy a estar remitiendo a la traducción de Rivera, ¿no? Que es la que tienen, que es lo puesto en cuestión, ¿no? Que es das Gefragtes. Ay, se me olvidó ponerles, y ahora ya sé cómo enseñarles la pantalla y ya lo aprendí a manejar bien. No lo puse esto de... Pero bueno, ahí lo tienen, ¿no? Y no es tan importante la palabra de nuevo, sino lo que dice. Entonces, lo puesto en cuestión. El segundo punto de la pregunta es aquello, ¿no? De aquello por lo que se pregunta, ¿no? De lo puesto en cuestión, hay también, o le pertenece, un a quién o a qué, ¿no? Que es das Befragtes. Es decir, se pone algo en cuestión, pero se pone algo en cuestión preguntando a alguien, ¿no? Yo pongo en cuestión algo y lo pongo en cuestión porque al ponerlo en cuestión interrogo a alguien o algo, ¿no? Sobre aquello que pongo en cuestión para poder responderlo. Podríamos decir que aquello a lo que preguntamos sobre lo que hemos puesto en cuestión. Y 3, por último, tenemos como parte de la estructura formal de la pregunta aquella meta a la que tiende la pregunta, aquello que puede alcanzar, ¿no? Das Erfragte, o como Rivera traduce, lo preguntado. Para evitar la confusión en nuestro idioma entre el 1 y el 3, ¿no? Aquí, ¿de dónde viene esa confusión? De la misma, de las preposiciones an, be, ¿no? Puede ser fragen, befragen, hinfragen, erfragen, anfragen, befragen, etcétera. Que en Husserl vimos algo parecido, ¿no? Con Zeichen, Anzeichen, Wegzeichen y demás. Ahora, en nuestro idioma no podemos mantener la raíz de la misma palabra y aumentar la preposición, pero lo importante es entender a qué se está refiriendo, ¿no? Por eso a veces en nuestro idioma ese tipo de traducciones suena como forzada, ¿no? Suena raro así, lo preguntado, bueno, lo puesto en cuestión y a alguien a quien se cuestiona y lo preguntado. Bueno, aquí con un ejemplo yo creo que se hace claro. No, pero bueno, justo para evitar esa confusión entre 1 y entre 1 y 3, entre lo puesto en cuestión y lo preguntado, simplemente tengas en mente que lo puesto en cuestión es algo más general que lo preguntado, en el sentido de que este último es justo la meta a la que apunta la pregunta. Y por último, además de esos 3, aunque no está numerado porque no es parte de la estructura formal, pero sí es parte del preguntar, ¿no? Se menciona quizá el punto más importante, ¿no? de todo cuestionar, a saber, el hecho de que el preguntar es un modo de ser o un comportamiento concreto del ente que pregunta. Diríamos, el punto 4 es el interrogador o el que cuestiona, ¿no? El 4 es el que cuestiona, el 3 es aquello cuestionado a lo que quiere llegar, ¿no? Si pregunta por algo, ¿no? Yo voy a decir, pregunto por... miren, este ejemplo se me acaba de ocurrir y me parece que es un ejemplo muy esclarecedor. El punto 4, que es la pregunta es un comportamiento concreto del ente. ¿De cuál ente? Pues del humano, ¿no? Que más adelante lo va a llamar Dasein. Entonces es un modo en el que se comporta ese ente, pregunta,
¿no? Entonces es el que interroga, es el punto 4, aunque no lo pone como punto 4. El 1, que es lo puesto en cuestión, vamos a poner este ejemplo, ¿no? Yo pregunto, ¿dónde dejé las llaves? ¿Dónde dejé las llaves? ¿Por qué me pregunto? Es un modo de interrogar. ¿Dónde dejé las llaves? ¿No? ¿Dónde dejé el sacacorcho? Y siempre lo tengo aquí al lado. ¿No? Y siempre lo tengo aquí al lado y de repente lo busco y no está. ¿Dónde dejé el sacacorchos? ¿No? Cuando lo necesito no está porque voy a abrir una botella. ¿No? Y digo, bueno, ¿dónde la habrá dejado? Y pienso. Entonces el 1, lo puesto en cuestión, es justamente el hecho de que perdí las llaves. Luego, ¿a quién interrogo? No, pues me interrogo a mí, interrogo a otros, ¿no? Oye, ¿no viste mis llaves? ¿Qué es lo que quiero alcanzar con eso, con esa pregunta, ¿no? Ese es el punto 3. El 1, das Gefragte es, lo puesto en cuestión es que no sé dónde están mis llaves. Es todo ese hecho. A quien pregunto, pues puede ser ¿no? A una persona concreta, a mí mismo, o pregunto a las cosas, ¿no? Bueno, aquí van a decir como que pregunto a las cosas. A lo mejor en este ejemplo está medio raro, pero pues no, le pregunto a las huellas y sigo los rastros y así voy interrogando. El tercero, bueno, es el segundo, que es el Das Befragte, ¿no? Al que pregunto. El tercero es es lo preguntado, dice la traducción de Rivera. Y yo les digo, aquello a lo que tiende, ¿no? A aquello que se quiere alcanzar, ¿no? Con la pregunta. ¿Y qué es lo que quiero alcanzar con la pregunta? Las llaves, ¿no? Yo pongo en cuestión el hecho, lo que se pone en cuestión es, o lo que pone en cuestión es el hecho de que perdí las llaves. Luego pregunto a alguien y por último lo que quiero alcanzar con ese preguntar es encontrar las llaves y decir, acá están las llaves, ya las tengo, ¿no? Ya me puedo ir y cerrar mi casa. Y por último ese cuarto que no le pone 4 es el que pregunta, ¿no? Que soy pues que es el ente que tiene el modo de ser de que tengo yo, ¿no? Entonces, ¿y por qué pregunta? Pues porque perdió las llaves. Ahora, por eso más adelante vamos a ver que si yo pregunto por el ser, es porque comprendo el ser y porque hay algo que está ahí en juego, ¿no? Ahora, ¿qué y por qué? Bueno, eso lo vamos a mencionar todavía en esta sesión, muy probablemente. Pero con eso espero que quede relativamente claro esto de la estructura formal de la pregunta, ¿no? Con esos 4 puntos. Teniendo lo anterior, es necesario esclarecer la pregunta por el ser desde estos atributos formales esenciales en sentido husserliano. No. Entonces, tenemos que entender qué es lo puesto en cuestión en la pregunta por el sentido del ser, a quién interrogamos y qué es lo que queremos alcanzar con ese interrogar, ¿no? Y bueno, por último, que ese interrogar es un comportamiento del ente que pregunta, ¿no? Entonces, bueno, lo primero a notar es que si preguntamos por el sentido del ser es porque de alguna manera tenemos ya un saber del mismo, ¿no? Y hay algo ahí que está puesto en cuestión. Yo no podría preguntar por dónde dejé las llaves si no tuviera llaves o si no las hubiera perdido. Bueno, de hecho se esclarecerá lo curioso de esta precomprensión, ¿no? En algunas partes le llama comprensión, en otras precomprensión. Técnicamente es más correcto decir precomprensión porque es una comprensión no esclarecida, no temáticamente expresa, ¿no? Del ser de la que todos tenemos experiencia directa. Pero de momento se debe de tomar más bien como un punto de partida, ¿no? No sabemos por qué, pero lo que sí sabemos es que tenemos una comprensión de ser. Y bueno, y también es muy importante no confundir ser y ente, ¿no? Siempre tener en cuenta esto. Entonces, si lo puesto en cuestión es el ser del ente,
la meta del cuestionar, ¿no? Ahí el uno, lo puesto en cuestión, das Gefragte, y la meta del cuestionar, das Frage, o lo preguntado, siguiendo la traducción de Rivera, es el sentido del ser, ¿no? Lo puesto en cuestión, aquello, así como ese hecho de, pues que perdí mis llaves, que sería lo puesto en cuestión, aquí es pues el ser del ente de mi propia existencia. Y lo que quiero alcanzar con esa comprensión es su sentido. Su sentido, ¿no? Como cuando pregunto por dónde están, lo que quiero alcanzar es las llaves. Desde luego, estas explicaciones dejan mucha ambigüedad. Baste con señalar que una cosa es el ser del ente y otra su sentido. Este último entendido como horizonte, ¿no? Horizonte que posibilita la comprensión de ser. Desde aquí nos previene Heidegger la necesidad de una nueva conceptualidad que tematice el sentido del ser, para diferenciar claramente o para diferenciarla claramente de la clásica utilizada al ente en cuanto tal, ¿no? Porque justamente la metafísica tradicional no se va por el sentido del ser, sino se queda en el ente. Y en el ente en su sentido de ser presente, bueno, de ser como ser presente, que es el ente, y entonces pregunta por los atributos y características esenciales del ente. Y aquí queremos preguntar por el horizonte de comprensión del ser, ¿no? Por el sentido del ser. Y bueno, ¿a quién vamos a interrogar, no? Para alcanzar más o menos la meta de lo preguntado, porque eso, cuando Heidegger pone esto, ¿no? Que lo pone muy, muy así de paso, y que es muy interesante, aunque también puede llevarnos a confusiones que a veces no vale la pena, pero bueno, aquí se le pregunta a alguien, ajá, pues, si yo perdí mis llaves y le pregunto a mi perro, ¿no? Pues no me va a ayudar a encontrarlas, ¿no? Pues no entiende. Entonces hay que preguntar a aquel o aquello que pueda ayudarnos a encontrar la respuesta. Entonces, ¿a quién vamos a preguntar? Por el ser del ente, ¿no? Y por el sentido del ser. Evidentemente no se puede preguntar al ser mismo, pues sería volverlo a interpretar como un ente, sino al ente, pues ser es siempre ser del ente, ¿no? Si uno dice, bueno, pues es que para saber qué es el ser hay que preguntar al ser. Bueno, pues es que si creemos que el ser se le puede preguntar es porque lo estamos entendiendo como un ente, como un algo. Entonces se pregunta un ente. ¿Pero a cuál? ¿No? ¿Cuál es el criterio para determinar el ente que tendría prioridad para ser interrogado por el sentido del ser? Además, ¿cuál es el modo correcto de acceso para dar respuesta a esta pregunta? No se olvide que el punto 4, que preguntar es un comportamiento del ente que nosotros mismos somos y que se realiza desde un modo concreto, ¿no? Así que, bueno, un modo concreto, es decir, en un preguntar general y vacío, o un preguntar preciso, específico, determinado y concreto. ¿No? Así que al ente que hay que preguntarle por el sentido de ser es a este ente que se comporta de esta manera, que se interroga por el ser del ente, ¿no? Esto ahorita lo vamos a seguir esclareciendo, pero bueno. Y este es el ente que nosotros mismos somos, ¿no? Pero bueno, viene de nuevo un reforzamiento de por qué hay que preguntarle al Dasein, pero Heidegger va a esta explicación de la primacía ontológica de la pregunta por el ser. Iba a decir, bueno, Heidegger, esta pregunta tiene una primacía ontológica, una primacía óntica, y por último una primacía óntico-ontológica, que tiene que ver con la pregunta misma y con el hecho de que ese preguntar remite a el ser que pregunta, al ser que pregunta. Y bueno, entonces aquí hay que volver a mencionar es que esta precomprensión del ente que pregunta por el sentido del ser no es de ninguna manera, bueno, no hay que volver a mencionar, aquí hay que mencionar, ¿no? Que no es un círculo vicioso, ¿no? Esto no lo habíamos mencionado porque Heidegger dice, bueno, ¿y cómo sabemos que esto no es un círculo vicioso? Yo pregunto por algo
que ya sé, no puedo preguntar por algo que no sé, ¿no? Yo pregunto dónde están mis llaves porque tengo llaves y las perdí. Pero cuando lo aplicamos eso al ser, ¿no estamos cayendo en un círculo vicioso? Pues no es como... pero bueno, ¿por qué no es un círculo vicioso? Dice Heidegger, porque no es como un presupuesto, una premisa que cumple una función al mismo tiempo de antecedente y consecuente. O sea, preguntar por el ser solo sería un círculo vicioso si nuestra respuesta va a ser el ser es. Porque entonces ahí ya lo presupone, pero eso presupone una comprensión de ser, no esclarecida. La comprensión media del ser del ente no es un silogismo, sino un factum que apunta al hecho de que nos comportamos y nos movemos en una comprensión previa de ser. De hecho, cito, esto, y se refiere a la comprensión media de ser, esto finalmente pertenece a la constitución esencial del Dasein mismo. Fin de la cita. La pregunta por el sentido del ser es una pregunta meramente especulativa y abstracta, o algo así como la pregunta por la región ontológica más general, o más bien la pregunta existencialmente más concreta, ¿no? Pareciera que desde la metafísica tradicional pues es la pregunta más general. Sí y no. Ahorita vamos a ver por qué. Sí, bueno, ahorita vamos, porque sí en qué sentido y no en qué sentido, ¿no? Ser es siempre del ente y el ente abarca una generalidad muy amplia, desde un número matemático hasta una piedra. Por ello se hacen divisiones ónticas que corresponden a distintas regiones. Y es de estas regiones, es desde de las que se ocupa la ciencia. De hecho, esto no es meramente negativo, ¿no? No es como malo que la ciencia se ocupen de regiones específicas de ente. Pues de lo contrario, estas no podrían avanzar. Ellas tienen que dar por supuesta la claridad y evidencia de su región óntica. La biología no podría pasársela discutiendo sobre las características de lo vivo, ¿no? Tiene que presuponer que lo vivo es algo, ¿no? Que es y que es de tal manera, y luego ya estudiarlo, por si siempre se está preguntando sobre el ser del ser vivo, pues va a caer, nunca va a avanzar. Así que los fundamentos de su región solo aparecen cuando las ciencias caen en crisis, ¿no? Esto Heidegger lo está señalando para mostrar la primacía ontológica de la pregunta por el sentido del ser. Así que los fundamentos de su región solo aparecen, esto ya lo dije, cuando están en crisis. Justo en esos momentos, cuando la ciencia se topa con las discusiones filosóficas que tradicionalmente se han llamado ontología y que justamente se encargan de tematizar, por ejemplo, la naturaleza del número en cuanto a número, ¿no? Y de hecho Heidegger dice, entre más profunda y fuerte es la crisis de una ciencia, la crisis de sus fundamentos, es prueba de que más ha avanzado, ¿no? Entonces la crisis actual de las matemáticas, él pone varios ejemplos, pero entre formalismo e intuicionismo, tiene que ver que la matemática se está poniendo en cuestión aquello que le parecía evidente, y que es que hay números. Bueno, ajá, ¿y qué son los números? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Por qué? ¿Cómo los captamos? Etcétera, etcétera. Y entonces los fundamentos mismos de la matemática se ponen en cuestión. ¿No? También podemos decir, bueno, la matemática puede preguntarse qué es la unidad. ¿Qué es lo que permite que hablemos de unidad? Que ahí ya pues son cuestionamientos ontológicos. Entonces, este tipo de cuestionamiento ontológico, aunque aquí ontología se está jugando en varios sentidos, ¿no? Pero bueno, dejámoslo en esta ambigüedad. Ya cuando vayamos a por qué Heidegger llama la fenomenología ontología, pues bueno, ya vamos a decir, bueno, ontología en el sentido heideggeriano, pero aquí en sentido más clásico, ¿no? Es este preguntar que va hacia el fundamento mismo de las cosas, y que es un preguntar extraño a las ciencias, ¿no? Las ciencias
no pueden estar poniendo todo el tiempo en cuestión sus propios fundamentos, porque si lo hicieran, pues dejan de ser ciencias, ¿no? Si no damos por presupuesto que existen unidades y que existen números y que existen un montón de cosas más, pues no podemos hacer matemáticas ni geometría, ¿no? Si nos estamos preguntando por los fundamentos constantemente. Pero bueno, sin embargo, la ontología misma está oscurecida desde los descubrimientos de Platón y Aristóteles, pues la discusión por el sentido del ser se ha perdido y se asume sin más que el ser es lo más general, universal y comprensible de sí. Se requiere de una crisis de la ontología misma que ponga en duda estos supuestos ya dados por hecho. Justo esta precomprensión del ser es el factum del que podemos partir para tematizar y plantear la pregunta por el sentido del ser. Y es esta la razón de la primacía ontológica de la pregunta, ¿no?, por el sentido del ser, a saber que el fundamento de todo saber está en el fundamento de todo saber está presupuesta la precomprensión de ser, ¿no? ¿Por qué tiene una primacía ontológica? Bueno, porque esa precomprensión del ser atraviesa y está a la base de todas las comprensiones de regiones particulares de ente. Entonces, este supuesto parte de una comprensión no esclarecida y que ha caído en el olvido, ¿no? Y bueno, pero de ahí viene la primacía ontológica. Pero la pregunta por el sentido del ser no solo tiene una primacía ontológica, ¿no? Sino también una primacía óntica. Es decir, no solo es la más digna de ser puesta en cuestión en sentido abstracto y general arriba mencionado, sino que es la pregunta más concreta que pueda plantearse, ¿no? De hecho, si fuera solo eso, pues la filosofía pues, sería más aburrida. No, es una pregunta muy concreta. La ciencia no es un mero teorizar abstracto de regiones ónticas específicas y determinadas, sino que la ciencia, ¿no?, y habría que decir la filosofía, pero bueno, aquí lo dice Heidegger de la ciencia, es un comportamiento del hombre, ¿no? Ahí está en la página 16. ¿No? O sea, la ciencia es un modo en el que se comporta este ente llamado hombre, ¿no? Así lo dice Heidegger. Dice Sein den Mensch. Y pone Mensch entre paréntesis. Y aquí viene, entonces, esa pregunta general es puesta por un ente concreto que se comporta preguntando y que se comporta haciendo ciencia y que se comporta haciendo filosofía. Por eso esa pregunta también es la más concreta, aunque al mismo tiempo sea la más general. La más general. Y bueno, aquí viene la primera definición del hombre como Dasein, ¿no? Y cito: a este ente lo designamos terminológicamente como Dasein. O sea, la palabra tiene un uso técnico en el filósofo de la Selva Negra. De ahí viene la dificultad de su traducción, ¿no? Podríamos decir ser humano, ¿no? A mí me gusta ser humano. Gauss traduce como ser ahí. Justo para conservar el verbo de la palabra, ¿no? Cuando traducamos ser ahí, que sería una traducción como literal, da es ahí, y sein ser, ¿no? Ser ahí. ¿Por qué es importante mantenerlo de ser? Porque Heidegger está jugando justamente con esto de comprensión de ser, de ontología, de ente. Bueno, ente en nuestro idioma no suena, pero está jugando con ser, con las palabras de ser y derivados, con el verbo, el sustantivo, ¿no? En nuestro idioma es un sustantivo, ente, pero en otros idiomas, en francés es étant, participio presente. En verbo también, en griego el ton también es una especie de participio presente, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, por eso podremos traducir lo que es. En alemán Seiende pues es un participio, participio 1.
Entonces, Dasein, como está ahí Sein, le permite que estemos jugando con ese sentido de ser, ¿no? Por eso digo, bueno, a mí se me ocurre ser humano, ser ahí, para mantener ser. Ya los heideggerianos decidieron dejar Sein. Entonces, bueno, justo para conservar la palabra ser y mantener esta idea de que es lo más general. Pero con esto de ser humano o ser ahí, se pierde el otro punto que quiere decir Dasein, ¿no? Y es decir, se perdería la relación con la concretud. Justo porque Dasein quiere decir en alemán existencia, ¿no? Dasein es una palabra común en alemán, la usa Kant, ¿no? Bueno, tampoco es tan común así como... pero, digo, tampoco es tan cotidiana, pero sí es común en las noticias, ¿no? Sí, das menschliche Dasein, ¿no? Eso sí se usa. El ser humano. Entonces, pero bueno, Dasein en términos generales es existencia. Y aquí viene esto que alguna clase les comenté. El alemán tiene la bendición y la maldición de tener muchas palabras de origen latino y de origen germano. Entonces, Dasein es el origen germano, Existenz el origen latino. Y entonces puede jugar con las dos palabras y nosotros solo tenemos existencia, ¿no? Entonces tendríamos la esencia de la existencia es la existencia. Porque hay una frase así en Ser y Tiempo. La esencia del Dasein es la Existenz. Y entonces, bueno, la esencia del ser ahí es la existencia. La esencia del ser humano es la existencia. Y bueno, los especialistas heideggerianos se han puesto de acuerdo en dejar de traducir Dasein. Dejar de traducir Dasein porque no encuentran un equivalente en nuestra lengua que diga eso. O sea, que diga, que mantenga esa palabra de ser, como en ser humano o ser ahí, y que entonces remita a esto de ontología en sentido clásico, y que al mismo tiempo nos haga pensar en ser como lo más general, y al mismo tiempo diga lo más concreto, porque ser Dasein, además de ser ser, además de tener ahí ser, cotidianamente es existencia. Y entonces la existencia concreta de algo en específico, ¿no? La existencia, el Dasein de este sacacorchos. Bueno, la existencia de este sacacorchos. Entonces, bueno, ante esa imposibilidad de encontrar un equivalente han decidido dejarlo así. Lo cual, pues a mí me parece muy triste. Por un lado lo entiendo, ¿no? Por otro lado me parece muy triste porque es como renunciar a buscar un equivalente en nuestra lengua. Aunque podemos decir que en los griegos también se ha hecho algo así, ¿no? Ha llegado el momento en que dicen, bueno, ¿para qué traducimos logos? Logos es logos. Ahora, ¿hasta dónde es lícito eso? ¿Hasta dónde es lícito eso? Porque, pues entonces, ¿cuál va a ser el criterio? ¿Renunciamos a traducir? Entonces, logos es logos, aperon es aperon, eidos es eidos, ousia es ousia, totiene inai es totiene inai. Entonces ya no traducimos nada. ¿No? Y bueno, los heideggerianos tienen Dasein y Ereignis, ¿no? Ninguno de los dos lo quieren traducir. Bueno, ahí tienen sus motivos, tienen... pues sí tienen razones para hacerlo, aunque al mismo tiempo hay un riesgo ahí. Pero bueno, sigo con el texto y eso, o con la explicación del texto. Eso sí, la ciencia no es ni el único modo de comportarse ni el más cercano que tiene este ente, ¿no? Este ente llamado Dasein, el cual realiza su existencia de muchas otras maneras. La peculiaridad de este ente radica justo en que tiene una relación con su propio ser. Su característica óntica, ¿no? O sea, su característica concreta de ser el ente que es, y cito, la constitución de ser del Dasein implica entonces que el Dasein tiene en su ser una relación de ser con su ser. Y esto significa, a su vez, que el Dasein se comprende en su ser de alguna manera y con algún grado de explicitud. Es propio de este ente el que con y por su ser, éste se encuentre abierto para él mismo. La comprensión de ser es
ella misma una determinación del ser del Dasein. La peculiaridad óntica del Dasein consiste en que el Dasein es ontológico, ¿no? Esta es una cita pues muy importante, ¿no? A lo mejor suena, por cierto, a lo mejor suena rebuscado Heidegger, ¿no? Yo que le estaba diciendo, bueno, ya dejamos de lado esta fenomenología tan dura de Husserl y vamos a algo más light y releo a Heidegger y digo, pues no es tan light, es igual de complejo que Husserl. Me refería a light en el sentido de que Husserl es como mucho más abstracto, mucho más una generalizaciones, o no generalizaciones, porque ahí se confunde con los empiristas, generalidades abstractas, y en cambio Heidegger está pensando eso desde la concretud. ¿La concretud de qué? Pues de mi existencia. De mi existencia. Que por cierto, a esto de Dasein, ¿no? Antes de esta palabrita Dasein, Heidegger usaba la palabra vida fáctica. Vida fáctica para referirse a esto de la vida en su concreción, ¿no? La vida en su conclusión se comporta de tal manera, y en ese comportarse de tal manera pregunta por el ser. Y pregunta por el ser porque comprende el ser de su propia existencia. Y lo comprende de una manera en que pasa desapercibida y que presupone un montón de cosas, ¿no? Y que justamente eso es lo que hay que hacer explícito al hacer esa pregunta, ¿no? Y entonces aquí justo eso quiere decir ontológico, ¿no? Y aquí no se trata de que el Dasein sea ontológico en el sentido de hacer expresamente ontología, ¿no? No se trata de que tematice eso, aunque gracias a eso es que puede hacer ontología, ¿no? De ahí que líneas adelantes prefiera llamarlo preontológico, ¿no? Va a decir, bueno, para no confundirnos, ontología lo dejamos para el preguntar explícito y preontológico para referirnos a el factum de que este ente comprende su ser, ¿no? Y entonces con esto se designa también esta característica que constituye supremacía óntica, ¿no? O sea, supremacía óntica es que es preontológico. Tiene una primacía ontológica la pregunta porque es aquel fundamento que todos los demás dan por supuesto. Esa es su supremacía ontológica en el sentido más tradicional, ¿no? Luego tiene una primacía óntica porque ese preguntar es un preguntar concreto, es el preguntar de un ente concreto que se llama Dasein y que comprende su ser, ¿no? Y entonces ese Dasein es preontológico porque ya sabe del ser, antes de que haga ontología de forma expresa. El Dasein es el ente que tiene la modalidad de comprender el ser. ¿Pero el ser de qué? ¿No? Pues justo de su propia existencia. Existence. Ser es siempre ser de un ente. El ente en este caso es Dasein. El ser de ese ente es la existencia. Ahí a lo mejor suena raro, pero bueno, si lo leen se van a ir familiarizando con este lenguaje. Justo porque su comprensión de ser viene desde su existencia, desde sus propias posibilidades existenciales concretas, o de ser en tanto ente que tiene que existir. Estas posibilidades en las que puede realizarse su propia existencia se reducen a dos: o el Dasein las ha elegido o han venido a parar en ellas, ¿no? Y eso más adelante, o ha venido a parar en ellas. Eso más adelante Heidegger lo llama propiedad e impropiedad, ¿no? Propiedad como el asumir esas posibilidades de ser que él mismo es, e impropiedad el como no asumir esas posibilidades desde sí mismo que él es, ¿no? Ya lo vamos a mencionar eso también más adelante. Entonces el Dasein pues tiene varias primacías sobre el otro ente, bueno, sobre otros entes, ¿no? ¿Cuáles son? Pues en primer lugar que su ser está determinado por la existencia. No, de hecho eso ahí va a decir Heidegger, pues la piedra en ese sentido no existe en ese sentido, en el sentido de comprender el ser de su propia existencia.
El único que comprende el ser de su propia existencia es el Dasein. Bueno, eso dice Heidegger. Ahí habría que decir, pues todos los seres vivos comprenden el ser de su propia existencia. Y por eso se comportan de cierta manera. Pero bueno, no hay que meternos en temas espinosos de por qué Heidegger dice que solo el ser humano. Eso es medio antropocentrista. Ahora tiene sus motivos para decir eso, ¿no? Tampoco lo dice nada más porque sí. Pero bueno, entonces tiene una primacía óntica, ¿no? Entonces, ¿a quién le vamos a preguntar por el sentido del ser? Pues no lo podemos preguntar a la piedra porque la piedra pues no comprende el ser y no nos va a decir qué es el ser. Sino tenemos que preguntarle a ese ente que comprende el ser, al Dasein, ¿no? Además de esa primacía óntica, tiene una primacía ontológica, ¿no? En el sentido de que es en sí mismo ontológico, o para decirlo con más precisión, que es prontológico. ¿No? Primacía óntica, el que está determinado. Bueno, aquí a lo mejor ya lo estoy medio confundiendo, espero que no se confundan tanto. Óntico, ontológico en un sentido más general, como por el fundamento de las cosas o el ser de las cosas, y óntico por lo concreto de lo que es en específico. Entonces tiene una primacía ontológica al estar determinado su ser por su existencia, una primacía óntica, ¿no? La más concreta. ¿Por qué? Porque su ser está determinado por su existencia. Y la primacía óntica en el sentido de que esa existencia que determina su ser la comprende, ¿no? Él comprende que es y que es en tanto que existe, ¿no? A lo cual la piedra no lo comprendería. Entonces, y al Dasein le pertenece con igual originariedad una comprensión del ser de todo ente que no tiene el modo de ser del Dasein, ¿no? El Dasein, además de comprender, a lo mejor aquí sí Heidegger tiene razón, a lo mejor no estoy seguro, pero bueno, a lo mejor aquí sí le damos la razón, aceptando que todos los seres vivos comprenden el ser de su propia existencia y se comportan desde las posibilidades de ser de su propia existencia, pero el Dasein parece ser que es el único que tiene comprensión de ser de todos los entes, ¿no? A lo mejor dicen, bueno, pero una cucaracha también comprende el ser de la mesa y se mueve. Pues sí, pero probablemente no comprende el ser de los números. Entonces, bueno, por consiguiente, el Dasein tiene pues esa tercera primacía, ¿no? A la primacía óntica se le sube, óntica y ontológica se le suma ser la condición de posibilidad óntico-ontológica de todas las ontologías, ¿no? Y por lo tanto, el Dasein se revela como aquel a quien se le debe de preguntar por el sentido del ser, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo creo que le vamos a ir dejando ahí porque estas cosas son bien complejas. Aunque avancemos un poco menos de lo que está señalado ahí en el calendario de lecturas, mejor vean esto varias veces, vuélvanlo a leer, háganse preguntas, ¿no? Planteen, que ya viene ahí su cuestionario, ya les dije, y van a venir algunas de estas cosas, pero bueno, tienen tiempo. Igual hasta les doy un día más si quieren, ¿no? Por esto de que es difícil. Pero bueno, si han venido siguiendo las lecturas y los videos, en realidad tienen suficiente material para desenmarañar estas cuestiones, ¿no? Aunque suena así como trabalenguas y cosas raras, ¿no? Y por eso los filósofos analíticos pues, se burlan de Heidegger y dicen, pues eso no es filosofía. Bueno, no es filosofía como ellos la entienden. Y para mí si la filosofía fuera como ellos la entienden, meros análisis del lenguaje, pues sería algo muy aburrido, ¿no? Digo, interesante como la matemática, pero aburrido, no me dedicaría a eso. La filosofía tiene que ver con la existencia concreta, ¿no? Con la comprensión del ser de mi propia existencia. En eso estaría de acuerdo con Heidegger. Una filosofía más viva. Pero bueno, aunque suene así como trabalenguas, en realidad, si ustedes se ponen a leer, Heidegger se deja esquematizar de una manera muy bonita, ¿no? Hasta como con mapas conceptuales, cuadros, esquemas, y se deja entender de forma relativamente sencilla, ¿no? Cuesta trabajo, pero
tampoco es que se contradiga, ¿no? Sí hay toda una estructura detrás y toda una sistematización rigurosa de la conceptualidad heideggeriana. Entonces, pues bueno, váyanse familiarizando porque eso sí cuesta trabajo. Ahorita pues a lo mejor sonó muy como fuera de tono con lo que veníamos de fenomenología. Pero en la siguiente clase que voy a explicar la segunda parte de la introducción y su debate con la palabra fenomenología, voy a tratar de acentuar por qué Heidegger en realidad lo que está haciendo es una fenomenología. Aunque él le llame ontología, ¿no? Bueno, le llama ontología porque pues tiene motivos para hacerlo, ¿no? Es una fenomenología que se encarga del ser, ¿no? Ahora el ser de mi propia existencia. Pero bueno, bueno, esto sí quizá lo puedo adelantar de una vez. Y es bueno, esta idea que la fenomenología va a trata de buscar la experiencia originaria que posibilita el aparecer de las cosas, ¿no? Y que la determina de una forma esencial, ¿no? Aquí en el ver que solo puedo ver de un solo lado las cosas, ¿no? Desde la perspectiva descriptiva, desde luego, está la perspectiva genética. Pero bueno, en ese sentido, pues Heidegger también está haciendo fenomenología, ¿no? ¿Cuál es la experiencia originaria que estructura de forma esencial aquello que llamamos ser? Y bueno, es el tiempo, pero el tiempo no en tanto un tiempo abstracto, sino en tanto que el tiempo es el modo de ser, o más bien el modo en que se realiza el ser del ente que soy yo mismo. Entonces, bueno, espero que más o menos pues se vaya siguiendo ahí Heidegger, se vaya entendiendo. Y pues si hay preguntas temáticas, pues no duden en hacerlas. Y me ven la semana que viene. Suerte con su cuestionario.